Pónganse de pie, vamos a leer Primera de Pedro 1:13. Comenzaremos a leer ese texto esta mañana, donde vamos a aprender en esta mañana cómo vivir como personas redimidas, especialmente cómo vivir de acuerdo a nuestra nueva identidad o quiénes somos en Cristo. Y miremos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Lea, por favor, con sus ojos, y creo que tenemos el texto ahí, y siga, por favor. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros, entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. Desechando pues toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Acompáñenme a orar por el texto de esta mañana. Señor, gracias una vez más que tenemos la oportunidad de leer este libro que es tu palabra, la palabra de Dios que permanece para siempre. Señor, en esta mañana pedimos que esta palabra, que es eterna, pueda hablarnos a nuestros corazones, nos ayude a mirar realmente quiénes somos en ti y lo que debemos hacer, cómo debemos vivir para ti según este libro, tu palabra. Pedimos al Espíritu Santo tuyo en esta mañana intervenga en nuestras vidas y pueda mostrarnos lo que nos hace falta y puede quitar lo que no necesitamos tener en nuestra vida. Y gracias te damos que nos permites este privilegio de poderlo estudiar junto como iglesia y vivirlo para la gloria tuya en el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse. La declaración de la emancipación hecha por el presidente Abraham Lincoln el septiembre 22 de 1862 declaró a 3.5 millones de esclavos libres. Esto cambió el estado legal de todas estas personas que estaban como esclavas. Sin embargo, ¿sabe? Esto no fue automático. Esto no efectuó a las personas inmediatamente. La mayoría de ellos vivían en las áreas controladas por la Confederación, o como el presidente Lincoln llamaba, los rebeldes. Eran los que creían en la esclavitud. Se oponían a esta liberación y eso es lo que causó o llevó a la guerra civil. Así es que esto no les liberó automáticamente a ellos, aunque el presidente hizo esa declaración. Además, otros también huyeron, se fueron a algunas áreas en el sur donde pudieran vivir libres porque ahí creían en la libertad. También otros que una vez fueron libres no sabían más dónde ir, no tenían lugar donde dijeron, bueno, ¿dónde? Si tenemos, aquí tenemos todo, no tenemos vivienda, bueno, no tenemos dinero, no tenemos nada. Así es que algunos dijeron, déjeme como esclavo, yo quiero servir a usted y seguir haciéndolo para recibir manera de sustento. Otros no escucharon las noticias sino hasta mucho después. Así es que vivieron un periodo de tiempo sin entender que habían sido liberados. Así es que vea, la posición legal de ellos había cambiado, pero su estado realmente no había cambiado mucho, tomó tiempo.
Cuando nosotros, como creyentes también, somos rescatados por Cristo por medio de la fe, también somos personas declaradas redimidas, rescatadas del pecado para vivir delante de Dios una vida justa. Y desde ese momento tenemos una nueva identidad para vivir para Él. El problema es esto, que muchos de los creyentes todavía viven siendo intimidados por el enemigo que les dice que no son libres. Ustedes saben cuál es ese enemigo, ¿cierto? El enemigo quiere que no vivamos libres y nos va a intimidar. Otros también no hacen mucho por progresar y prefieren estar en ese mismo ambiente y no progresan ni realmente viven como Dios les ha ya llamado. Personas viven en el pecado y realmente no es lo que Dios quiere. Otros siguen siendo dominados por sus hábitos pecaminosos de su vida pasada. Otros también siguen la cultura que están viviendo y siguen adaptándose a la cultura. Y esto impide el crecimiento y tampoco les ayuda a ser diferentes ante el mundo. Son cristianos libres, viviendo con mentalidad de esclavos, no de acuerdo a una nueva identidad. Y esto es precisamente lo que trata Pedro en estos versículos. Anima a los creyentes de Asia Menor a vivir de acuerdo a su nueva identidad que Dios les ha dado. Ellos ahora, recuerden lo que hemos visto hasta ahora, son, dice, expatriados, elegidos por la misericordia de Dios, son santificados por el Espíritu, son llamados a ser obedientes. Dice, han renacido a una esperanza viva, a una esperanza que es eterna, es pura, es inmarchitable. Dice que está en los cielos. Les dice también que a pesar de las pruebas, ellos pueden tener gozo porque saben que su fe va a ser perfeccionada cuando el Señor se manifieste. Pedro ahora en estos versículos les va a dar 4 imperativos, 4 mandatos muy específicos para cómo vivir vidas redimidas o rescatadas. Primero les dice que deben vivir como hijos del Padre, en versículos 13 a 21, y con vidas morales transformadas por la palabra de Dios, en los versículos 22 hasta el capítulo 2, versículo 3. Estas verdades que vamos a ver esta mañana, que Pedro escribió a ellos, aplican a nosotros, ya lo saben ustedes. Así es que a medida que vamos viendo, piensen cómo esto aplica a mi vida, aplica a nuestra vida como iglesia. Primero, Él les dice que debemos de vivir como hijos del Padre, versículos 13 al 21. Si ve cómo comienza Pedro y dice, por tanto, es una conjunción ahí. Por esto, indica lo que Pedro va a compartir enseguida está conectado con lo que dijo antes. ¿Qué fue lo que dijo antes? Que ellos eran expatriados de Dios, que ellos eran libres, que ellos tienen la emancipación del pecado para vivir para Dios. Son hijos de Él y la manera de vivir debe de ser diferente. Pedro dice, por tanto, por esto, por este llamado, esa nueva identidad que ustedes tienen. Ahora, ¿cómo les dice Pedro deben de vivir? ¿Cuál es la manera que debemos vivir como hijos de Dios? Primero les dice que deben de vivir esperando listos la gracia venidera. Vea el versículo 13. Vea que ese versículo dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. ¿Sabe dónde está el mandato? Enseguida. Y esperad. Ese es el mandato ahí. Esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En pocas palabras está diciendo, pongan su esperanza completa en la gracia venidera. Eso es lo que está diciéndoles Pedro. Cuando el Señor venga, cuando el Señor sea manifestado, ustedes recibirán gracia. Hemos recibido gracia al conocer a Cristo, pero Pedro está diciendo, hay más gracia que viene a ustedes cuando el Señor se manifieste. Y note aquí que esta esperanza, dice Pedro, debe de ser una esperanza que estamos esperándola con expectativa, con planificación, una esperanza completa, no una esperanza mediocre. Quiere decir que no hay nada más importante para el creyente que esperar la gracia de Dios que va a traer cuando Él se manifieste. Eso es lo más importante, es el favor inmerecido que Dios nos dará aún más. ¿Pueden imaginarse eso? Dios nos ha dado la gracia ya, pero Dios dice, yo quiero darles más gracia cuando yo venga. Lo que tenemos que hacer nosotros es esperar esa gracia con una expectativa, con una dedicación, con un enfoque completo.
Mire la forma de hacerlo. Versículo 13 dice, ceñid ¿qué? Los lomos. Esa idea de ceñir los lomos es una expresión muy común en la Biblia cuando las personas usaban en ese entonces las vestimentas largas, recuerden, que eran como vestidos, ¿verdad? Tenían que hacer que cuando iban a ir a hacer algo o van a caminar rápido, levantar esa ropa, amarrárselas para darles libertad a los pies. Bueno, en el coloquial nuestro diríamos fajarse los pantalones, pero en este caso, hombres, no es para decir yo mando aquí, es para decir yo estoy listo, yo estoy esperando la venida del Señor porque me va a dar más gracia. Estoy listo, estoy con esa expectativa de que Él va a venir. Note lo que dice ahí, estén listos, ¿dónde? ¿Dónde? En su mente. Listos con esa expectativa que el Señor viene para darnos su gracia. Y segundo, vean, nos explica un poco más cómo hacerlo. Dice que, sed sobrios. Esa palabra nos ayuda a entender la frase anterior. Debemos de mentalmente y espiritualmente estar alertas. Vivimos nuestras vidas con una actitud de vigilancia. Y eso implica que nuestra conducta también debe ser congruente con nuestra posición y nuestro llamado de Dios. Nuestra esperanza viva como hijos de Dios debe ser la gracia que el Señor nos dará cuando Él venga. Y nada debe ser nuestra esperanza en este mundo aparte de eso. Nada podemos mirar con esta expectativa. Es más, en Colosenses 3 nos dice que nuestro tesoro está en el cielo. Entonces tenemos que aún más poner nuestra mirada en las cosas del cielo, en la esperanza de la gracia de Dios que viene para nosotros. Pedro le dice, esperen esa esperanza. Segundo, vea lo que dice en versículos 14 al 16. Dice que deben de vivir siendo hijos obedientes y santos. Primero habla de ser hijos obedientes. Usa esa ilustración de la familia, ¿cierto? Un hijo. Y la Escritura dice que cuando nosotros creemos en Cristo llegamos a ser ¿qué? Hijos de Dios. Es un poder que Dios nos da. Bueno, no, es un privilegio que Dios nos da, ser sus hijos. Miramos a los bebés esta mañana. ¿Qué es el deseo de estos padres? Que sus hijos sean obedientes. No hay lugar a duda que ambas familias quieren que sus hijos crezcan y sean obedientes, ¿cierto? Y queremos que sean obedientes y nos obedezcan a nosotros porque nosotros debemos de saber cómo vivir la vida correctamente, ¿cierto? Y queremos hijos obedezcan porque yo quiero que ustedes sigan mis pasos porque nosotros también vivimos para el Señor. Es de la misma manera, Dios quiere que nosotros seamos sus hijos y seamos hijos obedientes. ¿Sabe? Como hijos, debemos de entender este rol nosotros padres porque nuestros hijos que nos obedecen a nosotros deberían de ellos de mirar esa obediencia a Dios. Y es más, esa es una buena manera de enseñar a nuestros hijos la obediencia y decirle, mira hijo, hija, quiero decirte, yo quiero que seas obediente a mí porque yo también soy hijo. Ahí quizás va a preguntar, hijo, ¿por qué? Soy hijo de Dios. Y yo tengo que ser obediente a mi Padre. Y yo voy a ser obediente a mi Padre. Yo quiero que tú seas obediente a mí, como yo soy a mi Padre. ¿Qué diferencia haría eso en nuestra vida, nuestros hijos? ¿Haría diferencia? Claro, ¿verdad? Pero muchas veces queremos que nuestros hijos son obedientes en todo lo que les decimos, pero nosotros somos desobedientes hijos de Dios. Ellos lo pueden ver y es obvio que ellos no van a querer seguir a sus papás desobedientes. No les va a interesar, van a adaptarse a esa cultura. Pero la idea es muy clara. Pedro dice, ustedes son hijos de Dios, vivan y sean obedientes. Esa es la idea que Pedro les da. Debemos de vivir vidas obedientes a lo que Dios manda. Y nota lo que dice también. No os conforméis. Esa es la manera de no hacer porque debemos de ser hijos obedientes. Esto es lo que no debemos hacer. ¿Qué no debemos de hacer? Dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Pedro les está diciendo, ustedes ya no deben de vivir como antes que no conocían al Señor. No se adapten a esa cultura, a esa manera de vivir. Y aplicándola a la vida familiar, es como les decía en esos momentos. Queremos que nuestros hijos no se adapten también a la cultura de este mundo, pero necesitamos como padres mostrarles nosotros con nuestro ejemplo que tampoco vamos a hacerlo. Mire también lo que dice Pedro en los versículos 15 y 16. No solamente debemos ser hijos obedientes, sino que hijos ¿qué? Santos.
Hay un concepto aquí que es la santidad y es difícil para nosotros entender. Ahora, Pedro, que les escribe a los creyentes en Asia, les dice, ustedes tienen que ser santos. Y Pedro era judío, entendía este concepto. Los judíos entendían perfectamente qué significaba esta palabra. Para nosotros esta palabra, cuando escuchamos a nuestros oídos, inmediatamente viene a la mente un monje, un ermitaño. Ya estuvo, se acabó la vida. ¿Cierto? Tengo que dar votos de pobreza. Una persona muy devota a Dios. Una persona que está separada del mundo. Eso es lo que nos viene a la mente santo. Y Pedro dice, ustedes deben de ser santos. Raro, ¿verdad? Pero ¿sabe qué pasa? Bíblicamente en la Biblia esta palabra santa se usa para el cristiano, aquel que ha dado su vida a Cristo. Si usted quiere, haga un estudio de esto. Busque la palabra santo. Y ahora con la tecnología lo puede hacer muy fácil. Yo hice una pequeña búsqueda de la palabra agio, santo, significa ser separado, y la encontré varias veces. Hay una lista de versos donde se menciona que los creyentes, los que han dado su vida a Cristo, son santos. Son separados de Dios. Son personas llamados para Dios. Los judíos lo entendían perfectamente, de esta manera especialmente. Cuando Dios les escogió y les llamó, Él les separó de las naciones para hacer una nación de Él. Y eso lo encontramos en Levítico 11, 44 y 20, 26. Esa es la base que Pedro está usando, Levítico. En esos textos nos dice que el pueblo de Dios debería ser santo. Yo les llamé a ustedes para que sean santos. ¿Qué dice? Les llamó, les tomó de las naciones y edificó una nueva nación. Pero esta nación rescatada de la esclavitud, ¿recuerdan? La sacaron de Egipto, Dios la sacó con poder fuerte. ¿La sacó para qué? Para que fueran su pueblo. Eso es santo. Es un grupo de personas dedicadas completamente a Dios. Le pertenecen a Él. Esto quiere decir que sus vidas deberían de seguir sus normas basadas en su carácter. Ya sea que el carácter de Dios es moral, espiritualmente perfecto, libre de toda maldad y pecado, y Dios les llama a vivir de acuerdo a sus normas que vienen de su carácter, para que ellos ya no más sigan las culturas, las costumbres de las demás naciones siguiendo a otros dioses. Ese es el concepto del Antiguo Testamento. Ese concepto es el que usa Pedro para hablar ahora de estos creyentes que habían conocido al Señor. Pero antes que entremos un poquito más a esto, la santidad requiere ciertas cosas. Primero requiere transformación interna. En Levítico 27 a 8, miren lo que Dios le dice a ellos. Santificaos pues, sepárense y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Mandato. Dios le dice a su pueblo, sean santos, porque yo soy vuestro Dios. Dice, guardad mis estatutos, que le dice ponerlos por obra. Pero vean lo que dice ahí. Yo Jehová, ¿qué? Os santifico. Dios es el que les separa. Dios es el que les hace moralmente puros. Él es el que les da esa capacidad de vivir para Él, de una manera que le agrada a Él. Así es que para que nosotros podamos ser obedientes necesitamos una transformación de Él. Y eso es cada creyente que realmente conoce a Cristo ha sido llamado para vivir santamente delante de Dios. Pero Dios nos ha dado la capacidad para poder vivir para Él. Y note que Pablo le dice a estos hermanos que deben de ser santos, pero no le dice guarden la ley. No le dicen nada. Es más, si usted estudia, cuando Dios da los mandatos, le decían santos y enseguida les da las leyes. Así van a ser santos. Eso es lo que tienen que hacer como pueblo de Dios. Hay una lista de cosas. Pero Pedro no dice esto a esos hermanos. Van a ser santos, el mismo principio, pero no van a cumplir con todos estos requisitos. ¿Por qué? Porque en Cristo no estamos obligados a cumplir estos requisitos que Dios había puesto a ellos. Y sin embargo tenemos el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento como verdad de Dios que nos enseña a vivir la vida para Él. La santidad, si puedo simplificarlo en esta mañana, es esto. Si todavía ustedes no entienden, ¿qué es la santidad? La santidad es el proceso por el cual yo voy creciendo y voy imitando a Cristo toda mi vida de ser cristiano. ¿Tiene sentido? Dice, bueno, tengo que ser como Cristo. Sí. Entonces, ¿quiere decir que solamente debo de leer los 4 evangelios
porque esa es la vida de Cristo. No. Cristo dijo que de Él hablan la ley y los profetas. Quiere decir que toda la Biblia es testimonio de Cristo mismo. Y yo puedo aprender de Él a cómo vivir la vida a través de toda la Escritura. ¿Está claro? Proceso de yo como creyente imitar a Cristo, seguir a Cristo, vivir como Cristo, es un proceso de toda la vida. Eso es santidad. Y el Señor nos llama a nosotros que seamos hijos de Dios, que vivimos vidas santas. Y obviamente esto nos guía a nosotros a preguntarnos, ¿estoy viviendo primero como hijo de Dios? Y segundo, ¿estoy viviendo de una manera santa? Y en esta mañana es una pregunta para nosotros reflexionar. Y es más, usted puede ver en nuestra aplicación, tenemos el bosquejo del sermón, si usted quiere seguirlo, y al final van a ver una lista de preguntas que usted puede examinar durante la semana y reflexionar sobre este texto. Así es que Pedro le dice, sean hijos santos. Pero vean, el versículo 17 también les dice algo más. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Como hijos, dice Pedro, debemos de invocar al Padre y debemos vivir vidas en reverencia a Dios. Este es el tercer mandato. Este es el tercer imperativo. Es vivir de una manera reverente delante de Dios. ¿Por qué dice Pedro que debemos vivir de esta manera? Porque Dios dice es un Dios justo y va a juzgar justamente. Ese es el Dios que ustedes invocan, dice, y este Dios no hace acepción de personas. Así es que por eso todos los días de su peregrinación como creyentes ustedes deben de vivir de una manera que es reverente, es temerosa delante de Dios. Yo sé que ustedes que tienen hijos, algunos de ustedes, sus hijos les tienen temor. Generalmente es al papá, ¿verdad? La mamá generalmente es más suave, más amorosa, pero más paciente. Y también los hijos parece que, dicen algunos de ustedes, parece que les dan alas, ¿verdad? Y empiezan a tratar de manipular a la mamá. Pero cuando el papá habla, se acabó, ¿cierto? Es como, uy, no, mi papi. O la mamá que dice, te le voy a decir a tu papi. Y en la mente del hijo el papá es ¿qué? La autoridad. Produce temor. Ok, entendemos. Ese temor puede ser bueno, puede ser malo, ¿cierto? Si el papá es injusto, obviamente es un temor muy malo. Pero si es un papá justo, hay temor, pero sabe que van a haber consecuencias. Es lo que está diciendo Pedro también. Nosotros como hijos de Dios debemos de vivir con ese temor reverente delante de Dios. Cuando yo estoy haciendo algo, yo debo de pensar que mi Padre me está viendo, que mi Padre está viendo mis acciones y yo debo demostrar esa reverencia. Él es Dios, es mi Padre, sí, pero ¿sabe qué? Es mi juez también, lo será, es un juez justo. Puede motivarme eso a vivir la vida mejor, no peor. Y no por el temor que tengo que me va a juzgar, pero sí reconociendo que es mi Padre y que yo debo de honrarle a Él viviendo una vida temerosa. Pedro dice, vivan de esta manera como hijos de Dios. En cuarto lugar, vean los versículos 18 al 21. También les dice Pedro que deben de vivir reconociendo el costo de nuestro rescate. Versículo 18 dice, sabiendo que fuiste rescatados. Esa palabra rescatados ahí. Rescatado, es palabra del Antiguo Testamento. Pedro usa mucho el Antiguo Testamento para enseñar a los creyentes en Asia Menor. Fueron rescatados, dice. ¿Se acuerdan quiénes fueron rescatados en el Antiguo Testamento? ¿Quiénes fueron? Israel fue rescatado. ¿De dónde? De la esclavitud. Habían sido rescatados, pero fueron rescatados de la esclavitud para vivir para Dios. Y vean, Pedro dice, fuiste rescatados. ¿De qué fuimos rescatados? De vuestra vana manera de vivir. Una vida sin propósito, una vida vacía, una vida inútil. Una vida que no tenía sentido. Y miren lo que dice, recibieron de sus padres. Estas personas no tenían un contexto piadoso. Como muchos de nosotros, venimos de un contexto, quizás nuestros padres no fueron creyentes y los abuelos, y ellos recibieron esa herencia
ese legado que hablamos esta mañana. ¿Qué era el legado que recibieron? No muy bueno. Recibieron una vida que no tenía propósito, una manera vana de vivir, y no es muy diferente a nosotros lo que hemos experimentado. Y Pedro le dice, ustedes fueron rescatados de ahí. Pero vea cómo, versículos 18 al 20, no con cosas corruptibles, no como oro o plata, ¿sí ve? No cosas corruptibles que desaparecen, no como oro, no es nada material que le rescató de la vida vana que ustedes seguían. Fue algo más precioso, fue algo más valioso. En algunas culturas que seguían la esclavitud, habían formas de liberarse de la esclavitud. Generalmente tenía que ver con plata. Esas personas comenzaban a pagar para ser liberadas. Entonces, cuando llegaban a la cantidad que ellos quizá ponían, que ellos debían, podían adquirir esa libertad. Le digo esto, en nuestro caso, nadie podía rescatarnos a nosotros con ninguna cosa material. No había oro, no había plata, no había nada en este mundo que pudiera rescatarnos de esa vida que teníamos. Mira lo que dice Pedro. ¿Qué fue? ¿Qué fue o cómo fue ese rescate? Dice, sino que con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Juan, cuando vio al Señor Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él como sacrificio, como una oveja, perfecto, santo, vino y sacrificó su vida por nosotros para rescatarnos de esa vida vana. Pedro es muy claro. Y vea lo que dice Pedro aquí, algo muy importante. Dice, fue que destinado desde antes de la fundación del mundo. No hay nada que nosotros hubiéramos podido hacer antes. Esto estaba planificado desde antes de la fundación del mundo, pero dice fue manifestado. Este evento de la cruz, del sacrificio de Cristo fue manifestado en estos tiempos, dice Pedro, en los tiempos que llamamos ya los tiempos del fin, y seguimos en ese tiempo. Y Pedro dice, eso lo tenía destinado Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Se puede imaginar eso usted? Que Dios en su plan, desde antes de la fundación del mundo, planificó el rescate suyo y mío a través de la sangre de Cristo. Y vea lo que dice, por amor de vosotros. Es impresionante, ¿verdad? Dios nos amó, lo hizo por amor. Romanos 5:8 más, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, dice que Cristo murió por nosotros, murió por ti, murió por mí. Si tú en esta mañana no has dado tu vida a Cristo, no te has rescatado, está la opción todavía. Dios es bueno, Dios te ama, Dios desea que tú seas rescatado de tu manera vana de vivir. Quizás tú no pienses que estás de una manera vana, pero lo estás. Sin Cristo estás sin esperanza. Y el Señor te invita en esta mañana a creer en Él. Vea lo que dice el versículo 21. Esto es lo que Él quiere. Dice, y mediante el cual, mediante Cristo, que dio el sacrificio por nosotros, creéis en Dios. ¿Sí ve? Es por Él que ahora creen. Dice, ¿quién le resucitó? Dios le resucitó de entre los muertos y le ha dado gloria para que nuestra fe y esperanza sean ¿en quién? En Dios. Es increíble. Leer esto y pensar que Dios hizo esto por nosotros a través de Cristo. Fuimos rescatados de nuestra manera vana de vivir para creer en Dios y tener esta esperanza futura. Es algo maravilloso. Si a usted no le emociona esto, nada le va a emocionar. Pero eso es algo muy extraordinario de Dios. Como hijos de Dios debemos de vivir esperando listos la gracia venidera, siendo hijos obedientes, vivimos vidas santas, temiendo a Dios y reconociendo el valor de ese rescate que Dios hizo por nosotros. Cuando entendemos el valor de ese rescate, nos ayuda a vivir la vida cristiana. Quiere decir, cuando yo no tengo ganas de vivir para el Señor, digo, ay Señor, reconozco lo que has hecho por mí. Tu sangre derramada por mí, ¿cierto? No puedo hacer eso.
No puedo. Él me rescató. No puedo ser perezoso con mi fe. No puedo vivir de esta manera, porque Él sacrificó mucho por mí. Pedro también les dice que deben de vivir vidas transformadas por medio de la palabra de Dios. Vean los versículos 22 en adelante. Primero nos dice que debemos amarnos fervientemente. Ve el versículo 22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia y la verdad. Esa palabra mediante el Espíritu no está en los documentos originales, por eso no la va a ver en inglés. Para el amor fraternal no fingido. Ahí está el mandato, el que sigue. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ese es el cuarto imperativo a los creyentes en Asia Menor, es que se amen unos a otros fervientemente. Pedro ha cambiado la perspectiva ahora. Primero está hablando nuestra posición con Dios, lo que como hijos de Dios debemos de ser. Pero ahora dice, en base a eso, ustedes también tienen relaciones diferentes con los que también Dios ha llamado para ser su pueblo. Y la manera que ustedes viven con este grupo de personas que se llamamos la iglesia debe de ser una vida que expresa un amor ferviente unos a otros. ¿Escuchó eso? Miren más, miren lo que dice Pedro enseguida. Dice que fuimos purificados por la obediencia a la verdad. Lo hicimos cuando venimos a Cristo o escuchamos el mensaje, le seguimos. Pero vea el versículo 22, dice también, para amor fraternal, ese es el propósito. Dios nos rescató para amarnos unos a otros con un amor de hermanos. Filadelfia, esa es la palabra. Un amor, dice que no fingido. ¿Sabemos qué es fingido? ¿Ah? Todos lo sabemos, no tengo que explicar eso. No es un amor también dice aquí, sin fingimiento, pero además dice también que esa palabra significa también hipócrita, pocas palabras, es la palabra que se usa. No un amor hipócrita, y también dice de corazón puro, es un amor que es sincero. Esa idea de ferviente tiene la idea también de ser constante, no solamente ferviente con fervor, pero la idea de ser constante y permanente. Quiere decir que Dios nos rescató de la vana manera de vivir para amarnos unos a otros. Y esa manera de amarnos debe de ser permanente, constante, como hermanos en Cristo. ¿Está claro? Y ese amor no viene de nosotros. Vea lo que dice Pedro en el versículo 23. Siendo renacido, no de semilla corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. ¿Qué está diciendo? Pedro ya había dicho antes en el versículo 3 de este capítulo que fuimos renacidos mediante la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pero ahora está diciendo mediante la palabra. Dos cosas son ciertas. Es por la palabra de Dios que viene el entendimiento de la verdad de Dios. El oír viene por la fe. ¿Y la fe viene qué? Por la palabra de Dios. Y Pedro dice, esta simiente, esta semilla que les hizo renacer a ustedes, no es una semilla que es corruptible, que no se echa a perder, es incorruptible. Ya que es incorruptible, produce resultados permanentes o eternos. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios y va a producir resultados sobrenaturales. ¿Qué es uno de esos resultados? El amor entrañable unos a otros. No podemos amar si Dios no produce en nosotros ese amor a través de su palabra. Y vea que Pedro cita a Isaías 48, aquí dice que vive y permanece para siempre. Mire lo que dice, toda carne es como hierba. No me anima mucho eso, pero porque pasan los años, se hace viejito uno. Toda carne es como hierba, toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Escúchame, por demás que usted se esfuerce de que su cuerpo va a mantenerse perfecto, la gloria del hombre es como flor de la hierba, se va a acabar. Y cuando yo veo a veces a las personas que están tan enamoradas de sí mismos por su figura, digo yo, espera 10 años, quiero verte. Quisiera tener una cámara para verles. Pero no tengo que, a veces, no sé, me estoy saliendo del tema. Veo hay series que hemos mirado en el pasado y veo una persona muy extraordinariamente. Digo, voy a ver cómo está esa persona y digo, no, pues, ¿esa es la persona? Entonces digo, ok, entiendo.
¿Por qué? Porque la gloria del hombre es como la flor de la hierba. Eso va a terminar. Mire eso. Va a terminar. La hierba se seca y la flor se cae. Pero mire lo que dice Pedro. Más la palabra del Señor, de Cristo. Ahí usa Cristo, no usa Jehová como en el Antiguo Testamento, en Isaías 48. Dice Cristo, la palabra del Señor permanece para siempre. Y como permanece para siempre, escúcheme esto, produce resultados eternos. Recuerde, nosotros tenemos una herencia, dice, eterna en los cielos. Eso es parte de nuestra herencia y la produce la palabra de Dios. Pero también la palabra de Dios siempre produce resultados permanentes. Las culturas, las naciones, los tiempos, todo no es permanente. Esto se va a acabar, va a terminar. En 3 generaciones usted va a ser olvidado. Pero la palabra de Dios vive para siempre. Y este contexto que Pedro da es la palabra que el Señor da en Isaías al pueblo que le promete que va a ser restaurado de su exilio. Y él dice, no se preocupen, todo lo que ustedes están viviendo es temporal. Llegará el día en que mi palabra que yo les estoy hablando se cumplirá y ustedes saldrán de esa situación. La misma palabra es para nosotros. No sé qué situación estás pasando, pero Dios dice, mi palabra es permanente, te promete algo, es para siempre, es eterna, es eterno. Tú no tienes que vivir angustiado por tu futuro si conoces a Cristo. Eso es buena palabra, ¿cierto? Y vea el versículo 25, dice, y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Esto fue lo que llegó a ellos en Asia Menor. Esto es lo que llegó a nosotros también, el Evangelio. La palabra eterna de Dios llegó a nosotros y nos cambió y nos capacitó para amarnos unos a otros. Y vea lo que dice en el versículo 1 del capítulo 2. En vista a esto, ¿qué debemos de hacer? Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿No es lo que dice Pedro? Debemos de quitar estos estorbos a la palabra de Dios. ¿Qué son? Dice engaño, malicia primero. Esa palabra significa simplemente algo malo en general. Malicia. ¿Saben qué es malicia, cierto? ¿Saben qué es engaño? O engaños es plural en el original. Hipocresía, ¿saben qué es eso? Envidias, todos sabemos qué es eso. Quiten eso. La palabra quitar es la misma que usa Efesios de ponerse nueva ropa. Quítese ropa vieja, póngase ropa nueva. Quiten estas cosas de su vida, póngase. Pero vea, ese no es el mandato. Eso es lo que estorba al mandato que da. ¿Qué es el mandato? Versículo 2. Miren lo que dice. Desead, ¿qué? Como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El quinto imperativo para la iglesia es deseen. Como niños recién nacidos, la leche lógica. No es la palabra espiritual, es lógica. La misma palabra que se usa en Romanos 12 que dice vuestro culto, vuestro servicio racional. La leche racional, la idea es que es algo que está conectado con Logos, con Cristo, la palabra, Juan 1:1, pero también es la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer? Dice, desear como niños recién nacidos la palabra de Dios. Los 2 bebés que vinieron aquí, ¿no es cierto eso? ¿Cuántas veces pide ese niño comer? Si lo tenía yo en la clase y estaba pidiendo ese niño. Terminaba y quiere más, y quiere más. El niño tiene un anhelo de esa leche pura de su mamá, ¿cierto? Vean lo que dice Pedro. Ustedes, una comparación, no está diciendo ustedes son niños en la fe, simplemente está diciendo ustedes deberían de desear, más no deberían, deben desear con esa misma intensidad que un niño tiene, un bebé por la leche. Ustedes deben desear la leche que viene de Dios. Esa hambre, esa leche espiritual, dice, no adulterada. Lo más letal para un niño es una leche impura. Lo más letal para un creyente es la leche impura también, que no viene de Dios. La pregunta en esta mañana para nosotros es, ¿cómo está nuestro deseo
por la palabra de Dios, por la verdad de Dios, por conocer a Dios. Porque vean lo que dice en el último versículo. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. El Salmo 34 habla de la persecución, el sufrimiento del creyente. Parece que es uno favorito de Pedro. Indica que ellos están pasando por todas estas pruebas, pero dice, ustedes que han gustado, han gozado, han probado de probar, como hacemos con la comida, han probado la bondad de Dios. Dice, si ustedes, no está diciendo que no lo han hecho, está afirmándolo, pero lo dice de una forma condicional. Ya que ustedes han gustado la bondad de Dios, sigan deseando cada vez más conocer a Dios. Y me hizo recordar en la historia del león, la bruja y el armario, cuando la bruja blanca le da de comer delicia turquesa a Edmundo, y él come esta delicia y le parece muy bueno y sigue comiendo y sigue pidiendo, no puede parar de comer porque es mágica y la bruja lo hace al propósito. La palabra de Dios debía ser tanto que deseamos más, nunca es suficiente. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que es para qué. Vean el versículo, ahí dice, porque es para crecer hasta llegar, dice, crezcáis en Dios. Déjame leerlo correctamente. Dice, versículo 2, para que por ella crezcáis para salvación. En pocas palabras, cuando el Señor nos transforme completamente, cuando Él se manifieste, nosotros podamos llegar ahí con una vida madura que le glorifica a Él. Eso es lo que dice Pedro. ¿Sabe? Esto no es tan fácil. Hemos gustado la benignidad de Dios, bondad de Dios, pero no es fácil. En el video que mostraremos enseguida, nos da el testimonio Belén de esto. Nos dice cómo Dios le rescató, pero cómo no es fácil deleitarnos en Dios y a veces llegamos a crisis. Pero sabe, la bondad de Dios es buena para con nosotros y vea ahora cómo ella se deleita en Dios a pesar de lo que pasó en su vida. Belén. Hola. Dinos un poquito acerca de tu trasfondo, de dónde eres, tu familia. Sí, bueno, yo soy de aquí de Tyler. He vivido aquí mayoría de mi niñez, teenagers, hasta los 20 y ahora que tengo 32 años. Soy madre de una niña, Judá, tiene 3 años y mis padres viven aquí. Tengo una hermana que también vive aquí con su familia. Entonces tu familia también es trasfondo mexicano, ¿cierto? Sí, mis padres son de México y yo y mi hermana nacimos en California. Dinos un poquito acerca de tu vida, especialmente ahora que hemos comenzado una serie que le hemos llamado Personas Redimidas, una persona rescatada. Dinos un poquito cómo Dios te rescató de tu vida pasada, te dio nueva vida. Sí, bueno, pastor, yo nací en la iglesia, mis padres estaban en el Evangelio, en la Asamblea Apostólica. Entonces los primeros 18 a 20 años de mi vida los viví con mis padres, los viví en esa práctica de los apostólicos. Era una práctica muy seria, un poco legalista, yo dijera. También ahí es cuando conocí a Dios en esa vida. Mis padres me ayudaron a conocer a Dios, un Dios maravilloso y que está en la Biblia. Entonces, ese fue el principio y la fundación de mi creencia. Entonces, creciste en la iglesia, ¿cierto? Viviste las experiencias en la iglesia, pero hay algo que pasó en ese proceso, ¿cierto? Bueno, empecé el colegio, tuve más libertad, después me moví de casa a atender a Stephen F. Austin State University y fue otro mundo para mí. Las influencias, los amigos, mi corazón, algo cambió entre los 20 y 27, 28 años. Me alejé de Dios, me alejé de su camino y de todo lo que conocía. No vivía una vida completamente, aunque sabía de Dios y oraba muchas veces, de vez en cuando leía la Biblia, trataba, pero a la misma vez ya no era lo mismo por esas razones. Entonces llegó esa crisis en tu fe, ¿cierto?
¿Cómo Dios te volvió a traer a ti? Yo sé que me has contado un poquito acerca de la historia. ¿Qué fue el punto de llegar a dar el cambio que Dios usó para decir, yo necesito volver a Él? Bueno, me casé en el 2017 y tuve una bebé, y los primeros meses que estaba embarazada hubo una crisis en ese matrimonio, algo que yo no me esperaba. Era un momento donde no había luz a donde quiera que voltearas, no había luz. Entonces, me acuerdo, estaba 5 meses embarazada. Mi mamá entró al cuarto y me dijo, Belén, tu solución es rendirte a Dios. Me puse en mis rodillas y hasta ese punto le di todo a Dios, lo que no le había dado antes. Y era como si Él me había lavado completamente en solamente esa oración. No tuve que hacer nada, solamente proclamar, ver hacia arriba y buscar en ese momento la conexión con Dios. Y eso es lo que ocurrió. Una paz tremenda. Esa paz yo nunca la había sentido en mi vida. Y Dios cambió mi vida. No nomás transformó mi corazón en ese momento, pero todos los planes, todo es como si una timeline, una línea de tiempo, se quebró y todo cambió. ¿Qué has mirado, cambio? ¿Qué es lo que has descubierto ahora que Dios ha hecho ese cambio en tu vida? Conocí a Dios en una forma más profunda. No un Dios solamente de reglas y fundamentos y un Dios legalista. Conocí un Dios que da gracia abundantemente, esa gracia. Y desde ese entonces traté de buscar una iglesia y luego después tuvimos COVID. Pero yo tenía en mi corazón, cuando los había visitado con ustedes por unos cuantos meses en el 2016, me acordaba la conexión que tuve con usted, pastor, y unos miembros de esa iglesia. Y dije, yo voy a ser miembro de Grace y le voy a dar el todo. Y le voy a dar a Dios lo que Él puso en mi corazón, mis talentos, mi pasión, y lo voy a hacer, aunque falle o tenga errores, lo voy a hacer completamente. Bueno, gracias por compartir esto con nosotros. Gracias.